¿Alguna vez te ha pasado que en medio de una conversación importante, justo cuando vas a dar un punto clave, tu mente se queda en blanco? O tal vez has experimentado ese momento incómodo cuando al abrir la puerta de tu casa te das cuenta de que has olvidado las llaves, aunque las tenías en la mano hace solo unos segundos. Pareciera que los olvidos ocurren en los momentos más inoportunos, y es aún más frustrante cuando se trata de algo realmente importante, como una reunión de trabajo, una fecha crucial o un compromiso familiar. Lo curioso es que si bien todos experimentamos olvidos, no entendemos completamente por qué sucede. El cerebro humano, esa increíble máquina que procesa todo lo que vivimos, tiene la capacidad de almacenar una cantidad asombrosa de información. De hecho, se estima que podemos almacenar alrededor de 2.5 petabytes de información, lo que equivale a más de 3 millones de horas de video. Impresionante, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esta increíble capacidad, olvidamos una gran parte de lo que aprendemos o experimentamos. Pero, ¿por qué? Y aquí viene una pregunta aún más intrigante. Si nuestro cerebro es capaz de almacenar tal cantidad de datos, ¿por qué olvidamos tantas cosas, incluso las más importantes? Según estudios de psicología cognitiva, hasta el 50% de la información que aprendemos se pierde dentro de las primeras 24 horas. ¿Sabías que esto no es un fallo del cerebro, sino una parte fundamental de cómo funciona nuestra mente? Este fenómeno se conoce como la curva del olvido y fue descrito por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX. Ebbinghaus demostró que, a medida que pasa el tiempo, nuestra capacidad para recordar detalles disminuye drásticamente si no hacemos un esfuerzo consciente por retenerlos. Así que, cuando te encuentras olvidando cosas importantes, es importante entender que no es solo un accidente o una falta de atención. Nuestro cerebro está constantemente filtrando y descartando información que considera irrelevante. Pero, ¿cómo decide qué es relevante y qué no lo es? Y aún más interesante, ¿por qué olvidamos cosas que, en teoría, deberían ser fundamentales? Vamos a profundizar en esto. La memoria humana no es como una cámara que simplemente graba lo que sucede. En realidad es un proceso mucho más dinámico. La mente humana está diseñada para filtrar y organizar la información de forma selectiva, lo que nos ayuda a sobrevivir en un mundo lleno de estímulos. La información que consideramos significativa, emocionalmente relevante o repetida es la que tiende a quedarse, mientras que lo que parece trivial se va desvaneciendo. Por ejemplo, si tienes una experiencia emocionalmente cargada, como una pelea con un ser querido, es más probable que recuerdes detalles precisos de ese momento, lo que dijiste, cómo te sentiste, incluso lo que llevabas puesto. Este tipo de recuerdos son almacenados con mayor facilidad debido a la actividad del sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de procesar las emociones. En cambio, detalles más neutrales, como lo que comiste ayer para el almuerzo o cómo fue tu jornada laboral la semana pasada, son fácilmente olvidados. Esto ocurre porque esos recuerdos no están vinculados a ninguna emoción fuerte que los haga destacar en tu memoria. Un ejemplo fascinante de este fenómeno se puede ver en personas que han experimentado eventos traumáticos como un accidente o una pérdida importante.
aunque muchas de las personas afectadas podrían no recordar detalles específicos de lo que sucedió durante ese evento, a menudo tienen recuerdos muy vívidos de las emociones que sintieron en ese momento. Las experiencias traumáticas dejan una huella profunda, pero es más el impacto emocional lo que permanece grabado en la mente, no necesariamente los detalles que ocurrieron. Este filtrado de la memoria es esencial para nuestra supervivencia. De alguna manera, olvidar nos permite concentrarnos en lo que realmente importa. En la vida moderna, sin embargo, este proceso de selección se vuelve más complicado. Vivimos en un mundo saturado de información. Recibimos datos constantes desde nuestros teléfonos, las redes sociales, las noticias, los trabajos y las relaciones. El cerebro debe decidir rápidamente qué retener y qué dejar ir, pero a veces puede fallar en esa selección y terminamos olvidando cosas que pensábamos que eran esenciales. El estrés juega un papel crucial en este proceso de olvido. Cuando estás bajo presión, tu cerebro entra en un estado de alerta máxima, liberando hormonas como el cortisol. Aunque esto puede ayudarte a reaccionar rápidamente ante un peligro, también interfiere con la memoria a corto plazo, lo que dificulta el proceso de recordar información importante. Quizás has experimentado esa sensación de tener demasiadas cosas en la cabeza al mismo tiempo y, en medio de todo, olvidar un detalle clave en un momento crucial. ¿Te has encontrado en esta situación? Si la respuesta es sí, no te preocupes, no estás solo. Y hay soluciones. A lo largo de este video te explicaré por qué olvidamos cosas y cómo podemos mejorar nuestra memoria para evitar estos momentos incómodos. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si alguna vez has tenido problemas con la memoria o te has preguntado cómo mejorarla, este video es para ti. Antes de profundizar en las causas específicas del olvido, es crucial entender por qué la memoria y el olvido son procesos tan fundamentales para el funcionamiento de nuestro cerebro. En términos evolutivos, el olvido ha sido una estrategia crucial para mantener la eficiencia cognitiva. Si nuestro cerebro almacenara cada detalle, cada minuto, cada dato irrelevante que recibimos, sería imposible funcionar de manera efectiva. El cerebro es una estructura de procesamiento de información extremadamente poderosa, pero tiene limitaciones. No puede recordar todo lo que experimentamos. Por lo tanto, se enfoca en almacenar solo lo que considera más útil o importante para nuestra supervivencia. A lo largo de la historia de la psicología, el olvido ha sido percibido de diversas maneras. En algunas teorías clásicas, el olvido se veía como un fallo del cerebro, un mal funcionamiento en la memoria. Sin embargo, investigaciones modernas nos revelan que el olvido tiene más que ver con la eficiencia cognitiva y la adaptación a la sobrecarga de información que con un simple error. Si no olvidáramos las cosas menos relevantes, nuestro cerebro se vería abrumado, lo que afectaría nuestra capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y adaptarnos a nuevas situaciones. El estrés es uno de los factores más significativos que contribuye al olvido, y su impacto en la memoria es ampliamente documentado. Durante periodos de alta tensión emocional o estrés,
el cerebro libera cortisol, la llamada hormona del estrés. Esta sustancia, en dosis elevadas, puede interferir directamente con la función de la memoria, especialmente en lo que se refiere a la memoria a corto plazo. Estudios han demostrado que el cortisol afecta la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de funciones como la toma de decisiones, el control de impulsos y la memoria de trabajo. En otras palabras, cuando estamos estresados, nuestro cerebro se vuelve menos eficiente para recordar detalles importantes. Un estudio realizado en 2010 por el psicólogo del estrés Robert Sapolsky demostró que las personas con niveles crónicamente altos de cortisol tienen mayores dificultades para recordar información reciente, como nombres o hechos. El estrés no solo afecta a la memoria a corto plazo, sino que también puede dificultar la consolidación de nuevos recuerdos en la memoria a largo plazo. Durante los episodios de estrés agudo, las conexiones neuronales que se forman al aprender algo nuevo se ven interrumpidas, lo que puede hacer que el aprendizaje sea menos efectivo. Además, el estrés a largo plazo puede contribuir a la aparición de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión, que a su vez pueden generar olvidos y dificultades para concentrarse. Un ejemplo muy común es la amnesia del estrés, en la que las personas experimentan lapsos de memoria durante eventos emocionalmente abrumadores. La mente se bloquea como una forma de protección para lidiar con el impacto emocional del momento. Otro concepto crucial para comprender el olvido es la teoría de la interferencia. Esta teoría sostiene que la razón principal por la que olvidamos es que nuestra memoria se ve interrumpida por información que entra en conflicto con lo que ya hemos aprendido. Hay dos tipos de interferencia: la interferencia proactiva y la retroactiva. Interferencia proactiva. Este tipo de interferencia ocurre cuando los recuerdos antiguos dificultan la adquisición de nueva información. Un ejemplo de esto es cuando intentas recordar una nueva contraseña, pero la contraseña anterior te viene a la mente y no puedes despejarla, dificultando el proceso de aprendizaje. Interferencia retroactiva. En este caso, son los nuevos recuerdos los que dificultan el acceso a la información previamente almacenada. Un ejemplo clásico de interferencia retroactiva se puede ver en los estudiantes que aprenden una nueva lengua. Después de practicar el nuevo idioma durante un tiempo, pueden comenzar a mezclar vocabulario y gramática, olvidando partes de su lengua materna. La interferencia es más común cuando aprendemos cosas similares o cuando nos exponemos a mucha información al mismo tiempo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en situaciones en las que estamos tomando varias clases al mismo tiempo, cada una con su propio conjunto de datos, o cuando estamos aprendiendo conceptos muy parecidos. El cerebro tiene que filtrar estas experiencias, pero a veces no lo hace de manera efectiva. La famosa curva del olvido, propuesta por Hermann Ebbinghaus en 1885, sigue siendo uno de los modelos más influyentes para comprender cómo perdemos recuerdos a lo largo del tiempo. Ebbinghaus descubrió que, después de aprender algo, la tasa de olvido es rápida en las primeras horas y luego se desacelera.
En otras palabras, al principio olvidamos la mayoría de la información que aprendemos, pero con el tiempo, ese olvido se estabiliza. Este fenómeno se debe a lo que se conoce como decadencia de la memoria, un proceso natural en el que las conexiones neuronales que almacenan los recuerdos se debilitan con el tiempo si no se refuerzan. La memoria, como todo sistema biológico, se deteriora si no se activa o repasa regularmente. La clave para evitar este olvido rápido es la repetición, que refuerza las conexiones neuronales y mejora la retención de la información. La memoria selectiva. ¿Cómo decide el cerebro? ¿Qué olvidar? El cerebro no olvida de manera aleatoria. Existe un proceso de selección que influye en qué recuerdos se mantienen y cuáles se pierden. Esta memoria selectiva tiene una función adaptativa. Nuestro cerebro prefiere retener aquellos recuerdos que son más relevantes para nuestra vida cotidiana y nuestra supervivencia. Por ejemplo, estudios de psicología evolucionista sugieren que los recuerdos que involucran emociones intensas o que son útiles para la toma de decisiones futuras tienen una mayor probabilidad de ser retenidos. Esto explica por qué recordamos de manera vívida ciertos eventos de nuestra vida, como una conversación importante, una victoria significativa o una experiencia traumática. Un caso histórico interesante es el del famoso experimento de memoria de Henry Molaison. A la edad de 27 años, Molaison se sometió a una cirugía para tratar su epilepsia, lo que resultó en la eliminación de una parte significativa de su hipocampo, la zona del cerebro involucrada en la formación de nuevos recuerdos. Como resultado, Molaison sufrió de amnesia anterógrada, una condición en la que no podía formar nuevos recuerdos a largo plazo. Aunque no podía recordar lo que había hecho durante el día, su memoria a corto plazo seguía intacta. Este caso demostró cuán importante es el hipocampo en la creación de nuevos recuerdos. Impacto de la tecnología. ¿Olvidamos más gracias a nuestros teléfonos? En la era digital moderna, la tecnología ha transformado drásticamente nuestra relación con la memoria. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que, en lugar de recordar un número de teléfono, prefieres guardarlo en tu móvil? Si bien esto hace la vida más conveniente, también tiene un costo. Nuestra memoria se está descargando en dispositivos externos. Un estudio realizado en 2011 por el psicólogo Betsy Sparrow de la Universidad de Harvard demostró que las personas tienen menos probabilidades de recordar información que saben que pueden encontrar fácilmente en línea. Este fenómeno, denominado efecto Google, revela que confiamos cada vez más en la tecnología para almacenar información en lugar de utilizar nuestra memoria. Esta dependencia de los dispositivos externos puede debilitar nuestra memoria a largo plazo, ya que nos olvidamos de información que antes habríamos retenido. La fatiga mental. ¿Cómo el cansancio afecta el olvido? La fatiga mental es otro factor importante que contribuye al olvido. Cuando estamos mentalmente agotados, nuestra capacidad para retener información disminuye considerablemente. El agotamiento puede hacer que nuestro cerebro no procese correctamente la información y, por lo tanto, no la almacene adecuadamente. La falta de descanso adecuado
puede llevar a olvidos frecuentes, especialmente en personas que sufren de trabajo excesivo o insomnio crónico. En la sociedad moderna, muchas personas luchan con el agotamiento constante debido al estrés laboral, las demandas sociales y la falta de sueño. Sin una cantidad adecuada de descanso y recuperación, la memoria se ve afectada de manera negativa. La memoria es un proceso dinámico y adaptativo. Como hemos visto, el olvido es una parte natural de la forma en que nuestro cerebro procesa la información. Si bien puede parecer frustrante, el olvido tiene muchas ventajas evolutivas y adaptativas. Al filtrar lo que no es esencial, nuestro cerebro optimiza su capacidad para almacenar y recordar lo que realmente importa. A lo largo de la historia, los avances científicos en neurociencia y psicología han ayudado a comprender mejor los procesos detrás de la memoria y el olvido. Sin embargo, como seres humanos, tenemos la capacidad de entrenar y mejorar nuestra memoria a través de diversas estrategias. Desde la repetición y la visualización hasta la gestión del estrés y la fatiga, hay maneras efectivas de mejorar nuestra capacidad para recordar. La teoría de la decadencia o un olvido natural. Una de las primeras teorías sobre el olvido que marcó la historia de la psicología fue la teoría de la decadencia de la memoria, propuesta por Hermann Ebbinghaus a finales del siglo XIX. Según esta teoría, los recuerdos se desvanecen gradualmente con el tiempo si no se refuerzan activamente. Aunque en sus estudios iniciales Ebbinghaus sugería que el olvido era un proceso puramente fisiológico, hoy sabemos que este modelo es una simplificación. A pesar de la validez de la curva del olvido, la decadencia de la memoria no es completamente natural ni universal. Lo que Ebbinghaus no pudo prever era que el proceso de olvido sería mucho más complejo, influenciado por una variedad de factores tanto externos como internos. La neurociencia moderna ha demostrado que los recuerdos se almacenan en redes neuronales distribuidas en diferentes áreas del cerebro. Los recuerdos no desaparecen de manera lineal o predecible. Algunos se olvidan rápidamente, pero otros permanecen más allá de lo esperado debido a los procesos de consolidación y la influencia de la emoción. Ahora hablemos de el olvido como una protección psicológica, el modelo de olvido motivado. En lugar de considerar el olvido simplemente como un proceso biológico defectuoso o el resultado de la falta de uso, algunos psicólogos sugieren que puede desempeñar un papel protector. La teoría del olvido motivado, propuesta por el psicólogo Sigmund Freud a principios del siglo XX, sostiene que olvidamos de forma selectiva aquellos recuerdos que nos resultan dolorosos o perturbadores. En su modelo, Freud sugería que el olvido es un mecanismo de defensa del ego, que bloquea recuerdos traumáticos o amenazantes para nuestra estabilidad emocional. Este enfoque se conoce como represión y es particularmente importante en el contexto de experiencias traumáticas, como abusos o situaciones de violencia. Freud postulaba que estos recuerdos reprimidos pueden salir a la superficie en momentos de estrés o de tratamiento psicoterapéutico, revelando lo que había sido suprimido de forma inconsciente. Aunque el modelo de Freud ha sido criticado y ajustado con el tiempo, sigue influyendo en cómo entendemos el olvido de experiencias emocionales intensas.
más allá de los traumas de la niñez, el olvido motivado también puede explicarse por nuestra tendencia a olvidar experiencias que son desventajosas para nuestra autoestima o que desafían nuestras creencias fundamentales. Por ejemplo, si una persona ha tenido una relación fallida o una experiencia humillante, puede ser más propensa a olvidar detalles específicos de ese evento para evitar revivir emociones negativas. ¿Qué es el olvido y la reconstrucción? La teoría de la memoria constructiva. Otra teoría relevante en el campo del olvido y la memoria es la teoría de la memoria reconstructiva, desarrollada por psicólogos como Sir Frederick Bartlett y, más tarde, Elizabeth Loftus. Según esta teoría, la memoria no es una reproducción exacta de los eventos que experimentamos, sino que se trata de un proceso reconstructivo. Esto significa que los recuerdos no se almacenan de forma estática e inmutable en el cerebro, sino que cuando los recordamos, los reconstruimos a partir de fragmentos de información. Este proceso de reconstrucción es muy susceptible a distorsiones. Por ejemplo, cuando alguien recuerda un evento, puede incorporar detalles de otras experiencias o influencias externas que no formaban parte del evento original. En este sentido, la memoria no es como una grabadora, sino más bien como una interpretación personal y subjetiva de los hechos. Este fenómeno de reconstrucción es un tema central en los estudios sobre falsos recuerdos, en los que se ha demostrado que los recuerdos pueden ser alterados por sugerencias externas o por el simple paso del tiempo. La reconstrucción también puede jugar un papel en el olvido. Al intentar reconstruir un recuerdo, nuestro cerebro puede rellenar los vacíos de la memoria con información incorrecta o eliminar detalles innecesarios. Si ciertos recuerdos se vuelven inaccesibles debido a esta reconstrucción defectuosa, el olvido no es tanto un proceso de desaparición, sino un proceso de transformación en el que los recuerdos se modifican de acuerdo con nuestras necesidades cognitivas y emocionales. La teoría del olvido. Por inhibición, el conflicto de las memorias. La teoría de la inhibición también proporciona una explicación sobre por qué olvidamos. Según este modelo, el olvido no es simplemente un fenómeno pasivo de la memoria, sino que implica la activa inhibición de ciertos recuerdos. En términos simples, el cerebro puede suprimir recuerdos que considera irrelevantes o que interfieren con recuerdos más importantes. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, como un nuevo idioma, nuestro cerebro inhibe las conexiones de los recuerdos de la lengua materna para dar paso al nuevo aprendizaje. De manera similar, las emociones conflictivas o los eventos que se perciben como negativos pueden ser inhibidos de nuestra conciencia consciente, lo que puede resultar en el olvido de detalles importantes relacionados con esos eventos. Esta teoría tiene una base científica sólida, respaldada por estudios de neurociencia cognitiva que han demostrado que ciertas áreas del cerebro están involucradas en la inhibición activa de recuerdos. Específicamente, la corteza prefrontal y el hipocampo desempeñan roles clave en este proceso. Cuando estamos expuestos a nueva información que podría interferir con lo que ya sabemos, estos sistemas neuronales trabajan para suprimir las memorias previas a fin de crear espacio para el nuevo aprendizaje.
El efecto de la estrategia de memorización. ¿Podemos entrenar nuestra memoria? A pesar de que los procesos de olvido son naturales y muchas veces adaptativos, la memoria no es un proceso completamente pasivo. Existe un campo extenso de técnicas y estrategias de memorización que pueden ayudarnos a reducir el olvido y mejorar nuestra capacidad para recordar. Este enfoque está relacionado con el concepto de plasticidad cerebral, que se refiere a la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias a lo largo de la vida. Una de las estrategias más eficaces para mejorar la memoria es la repetición espaciada. Este método consiste en repasar la información en intervalos de tiempo crecientes, lo que ayuda a reforzar las conexiones neuronales asociadas con ese conocimiento. Investigaciones científicas han demostrado que la repetición espaciada mejora la retención a largo plazo y previene el olvido. Apps como Anki y Duolingo, por ejemplo, utilizan esta técnica para ayudar a las personas a memorizar palabras y conceptos de manera más efectiva. Otra estrategia efectiva para mejorar la memoria es la mnemotecnia. Este conjunto de técnicas incluye el uso de imágenes visuales, acrónimos y asociaciones mentales para facilitar la recuperación de recuerdos. Por ejemplo, las personas que memorizan listas de palabras pueden asociarlas con imágenes o conceptos familiares para crear una red de conexiones más rica y accesible. Estas técnicas aprovechan la habilidad del cerebro para crear asociaciones entre conceptos distantes, lo que facilita el proceso de recordar. La memoria a corto plazo versus la memoria a largo plazo. Diferencias claves. Una distinción fundamental dentro del estudio de la memoria es la diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Aunque ambas son esenciales para nuestras vidas diarias, funcionan de manera diferente y tienen distintos mecanismos de consolidación. La memoria a corto plazo es un sistema temporal que retiene información durante breves periodos de tiempo. Es útil para tareas diarias como recordar un número de teléfono o una lista de compras. Sin embargo, tiene una capacidad limitada, generalmente solo capaz de retener de 5 a 9 elementos a la vez. Si la información no se procesa activamente a través de la repetición o la atención, se perderá rápidamente. Por otro lado, la memoria a largo plazo tiene una capacidad prácticamente ilimitada para almacenar información durante periodos prolongados. El proceso de transferencia de información desde la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo se llama consolidación y es influenciado por factores como la repetición, la emoción y el significado personal. Los recuerdos de eventos significativos o emocionalmente impactantes tienen una mayor probabilidad de ser almacenados en la memoria a largo plazo, lo que explica por qué ciertos momentos de nuestras vidas permanecen vivos en nuestra mente durante muchos años. La dimensión social del olvido, el impacto de las relaciones en la memoria. Finalmente, es importante explorar cómo las interacciones sociales afectan nuestra memoria. La teoría de la memoria social sugiere que la memoria no es un proceso puramente individual, sino que está influenciada por nuestra interacción con los demás. Según este enfoque, olvidamos ciertas cosas no porque no sean importantes para nosotros,
sino porque son menos relevantes en nuestro contexto social. Los estudios han demostrado que las personas son más propensas a olvidar detalles que no se alinean con las normas sociales o los valores compartidos en sus grupos. Las experiencias que compartimos con otros, ya sea en una conversación o en un evento colectivo, se almacenan de manera diferente. Además, la memoria social explica cómo a veces nuestros recuerdos se ven modificados por las narrativas que otros nos cuentan sobre un evento y cómo nos influencian los testimonios de los demás. El olvido no es solo un mal, sino una estrategia adaptativa. A medida que hemos explorado, el olvido no es un proceso aleatorio o sin sentido, sino un mecanismo adaptativo y complejo de nuestro cerebro. Desde teorías que sugieren que olvidamos para proteger nuestra salud emocional, hasta estrategias activas que podemos emplear para mejorar nuestra memoria, está claro que el olvido tiene una función esencial en nuestro bienestar y nuestra capacidad para aprender. Si bien los olvidos pueden ser frustrantes y a veces pueden afectar nuestras vidas diarias, lo importante es entender que el proceso de olvidar también tiene su lugar en la compleja red de la memoria humana. Con el conocimiento adecuado y las herramientas necesarias, podemos optimizar nuestra memoria y aprender a manejar nuestros olvidos de manera más efectiva. Este desarrollo adicional proporciona un análisis profundo, revisando teorías clásicas y modernas sobre el olvido, la memoria social, las intervenciones prácticas y el impacto de factores emocionales, sociales y biológicos. La influencia de la cultura y el contexto en la memoria. A medida que seguimos profundizando en las complejidades de la memoria y el olvido, es importante considerar también cómo la cultura y el contexto en el que vivimos pueden influir en la manera en que almacenamos y recordamos eventos. La memoria no es un fenómeno aislado, está inextricablemente conectada con las experiencias de vida de cada individuo, las normas sociales, las creencias culturales y las expectativas compartidas por las comunidades en las que vivimos. La teoría de la memoria cultural sostiene que los recuerdos no se almacenan de forma independiente en cada individuo, sino que se construyen y se mantienen colectivamente dentro de una sociedad. De hecho, muchas de las memorias más importantes para nosotros no provienen de nuestra experiencia personal directa, sino de los relatos y las narrativas que nos cuentan los demás, desde nuestra familia hasta los medios de comunicación. Un claro ejemplo de este fenómeno lo encontramos en las memorias históricas colectivas de un pueblo. Las narrativas compartidas sobre eventos importantes, como guerras, movimientos sociales o tradiciones, son recordadas por generaciones enteras, pero la interpretación y la forma en que se retienen varían según la perspectiva cultural. Por ejemplo, en algunos países, los recuerdos de una guerra pueden ser narrados de una manera heroica, mientras que en otros, esos mismos recuerdos se pueden abordar con un tono de lamentación y reflexión sobre las víctimas. Este contexto social y cultural influye en qué aspectos de un evento o una experiencia recordamos y cómo los recordamos. De hecho, algunos estudios en psicología cultural sugieren que los recuerdos de los individuos pueden ser moldeados por la narrativa cultural predominante de su sociedad, lo que lleva a una variabilidad en los recuerdos compartidos a nivel global. La psicología del olvido.
el efecto de la falta de atención y la carga cognitiva. Otro factor crucial en el olvido es la falta de atención. La psicología cognitiva nos enseña que no recordamos lo que no prestamos atención. Cuando nos enfrentamos a una sobrecarga de información, es posible que el cerebro no procese adecuadamente los recuerdos y que no logremos almacenar de forma eficiente lo que estamos experimentando. En términos sencillos, si no le prestamos atención a algo, es menos probable que lo recordemos. El fenómeno conocido como carga cognitiva se refiere al esfuerzo mental que requiere procesar y almacenar información. Si estamos involucrados en demasiadas tareas a la vez o si estamos muy distraídos, nuestra capacidad para retener información se ve drásticamente reducida. De hecho, la memoria de trabajo, que es el sistema que usamos para retener información a corto plazo mientras realizamos tareas cognitivas complejas, tiene una capacidad limitada. Si sobrecargamos este sistema con demasiada información, es más probable que olvidemos algunos detalles importantes. Un ejemplo cotidiano de este fenómeno es cuando estamos manejando y tratando de recordar direcciones mientras escuchamos música o hablamos con alguien. El esfuerzo cognitivo adicional puede disminuir nuestra capacidad para recordar las instrucciones precisas más adelante. La multitarea, aunque a menudo considerada como una habilidad, realmente puede ser un obstáculo para la memoria, ya que dispersa nuestra atención y dificulta la consolidación de recuerdos en el cerebro. Suscríbete, comenta y comparte este video con quien lo necesite. Cuéntanos en los comentarios tus experiencias sobre la memoria o cómo la mejoras. Me encantará leerte.